¿Llevas meses poniendo tu web en la descripción de tus shorts y no te han dado ni un solo clic? No es culpa tuya. YouTube desactivó esos enlaces. Pero hay una forma de meter un enlace que sí funciona dentro del short y casi nadie la usa. Te la enseño en un momento. Desde agosto de 2023, las URLs que escribes en la descripción o en los comentarios de un short dejaron de ser clicables. Se ven, pero al pulsarlos no pasa nada. ¿Por qué motivo? Para frenar el spam y las estafas que se colaban por ahí. El único truco para clicar una URL manual es abrir el short desde el ordenador, como si fuera un vídeo horizontal. Y si ahora mismo te preguntas ¿cómo se hace eso? No te preocupes, te dejo el enlace en la descripción del vídeo. Pero la buena noticia es esta. YouTube sí te deja poner un enlace clicable dentro del short a través del apartado vídeo relacionado y se hace en 3 pasos. Entra a YouTube, abre el short que quieras editar y selecciona vídeo relacionado. Eso sí, para que funcione debes tener activado el acceso a funciones avanzadas de tu canal y el vídeo que elijas sea público u oculto. Cuando lo guardes, el enlace aparece justo debajo del identificador de tu canal, dentro del propio short, funcionando como puerta de entrada a ese o otro contenido. Pero ojo, porque el vídeo relacionado no es lo único clicable en un short. También lo son las menciones con arroba, los hashtags y ciertos enlaces de YouTube Shopping. ¿Cuál es la diferencia? Que estos últimos funcionan porque son herramientas de la propia plataforma, no porque hayas escrito una URL a mano. Así que quédate con esto, escribir tu web en la descripción de un short no la convierte en un enlace. Si quieres llevar a tus espectadores a otro sitio, tu mejor opción es utilizar la función de vídeo relacionado, porque desde un vídeo horizontal sí es posible añadir una URL clicable de tu web. ¿Conocías este truco? Cuéntanoslo en comentarios, déjanos un like y suscríbete para no perderte nuestros vídeos semanales con tutoriales, novedades y muchos consejos para tu canal. Nos vemos en el próximo vídeo.